Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has sentido inspirado por la valentía en medio de la adversidad o por la lealtad que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido? Esta narración es para quienes buscan descanso, pero también anhelan aprender mientras cierran los ojos. A lo largo de este documental descubrirás la vida y el legado de Roldán, paladín cristiano al servicio de Carlomagno, desde sus orígenes hasta la legendaria batalla de Roncesvalles, pasando por traiciones, gestas y la huella que dejó en la literatura medieval. Quédate conmigo en este viaje para encontrar serenidad en la historia y conocimiento en el relato, y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado. Capítulo 1. Los orígenes de Roldán. El origen de Roldán se encuentra en las tradiciones épicas de la Francia medieval, donde se le conocía como un paladín inseparable de Carlomagno. Aunque no existen pruebas concluyentes sobre su existencia histórica, los cantares de gesta lo presentan como sobrino del emperador, hijo de la hermana de Carlomagno, Bertrada, y de un conde franco. Esta genealogía le otorgaba un lugar privilegiado dentro de la corte, combinando lazos de sangre con la nobleza militar. La literatura construyó su imagen a partir de estas raíces, realzando su figura como símbolo de la caballería cristiana. En los relatos más antiguos, Roldán aparece como conde de la Marca de Bretaña, una región estratégica en las fronteras del Imperio Franco. Desde muy joven habría sido instruido en el arte de la guerra, forjando una reputación de valentía y disciplina. Se cuenta que dominaba con maestría la espada Durandal, arma legendaria que según la tradición le fue entregada por Carlomagno como signo de confianza. Su formación no solo fue militar, sino también moral, puesto que se esperaba de él un compromiso absoluto con la fe cristiana y la lealtad al imperio. Así comenzó a consolidarse su papel en la memoria colectiva. El nombre de Roldán circulaba en poemas y canciones orales transmitidas por juglares, quienes lo inmortalizaron como guerrero ideal. Estas narraciones lo mostraban como un paladín joven, impetuoso y lleno de coraje, siempre dispuesto a ponerse en la primera línea de combate. La épica medieval buscaba modelos de conducta y Roldán encarnaba la unión de la nobleza, la devoción religiosa y la capacidad militar. De este modo, incluso antes de la famosa batalla de Roncesvalles, ya era visto como un héroe cuya vida servía de ejemplo a caballeros y campesinos por igual. Su figura se convirtió en un espejo donde la sociedad franca proyectaba sus valores más elevados. En un mundo donde la frontera entre la historia y la leyenda era difusa, Roldán emergía como un héroe casi arquetípico. Las generaciones posteriores recordaban su valentía no solo por lo que habría hecho, sino por lo que representaba: la defensa del cristianismo frente al Islam y la traición. Su historia fue transmitida y moldeada para reforzar la idea de que la fe y el honor eran más poderosos que la propia vida. Esa construcción simbólica fue crucial para consolidar la tradición de los paladines. Es importante destacar que los cronistas y poetas del siglo XI, como los autores de la Chanson de Roldán, se inspiraron en un hecho real: la emboscada en Roncesvalles del año 778. Allí, según las crónicas de Eginardo, biógrafo de Carlomagno, pereció la retaguardia franca a manos de los vascones. No obstante, en la memoria popular, el enemigo fue transformado en musulmanes para magnificar el sentido religioso del sacrificio. Roldán, que en los textos históricos aparece como un simple conde, fue elevado en la épica a la categoría de mártir cristiano y modelo caballeresco. Así nacieron sus orígenes legendarios. Desde sus primeras apariciones literarias, Roldán simbolizó el guerrero joven, apasionado y orgulloso, cuya valentía rozaba a veces la imprudencia. Su carácter era descrito como noble pero vehemente, incapaz de aceptar la cobardía o la rendición. Estas cualidades lo hicieron destacar dentro de la corte de Carlomagno y al mismo tiempo lo convirtieron en un personaje trágico.
El contraste entre su heroísmo y la fatalidad que lo esperaba era lo que daba fuerza a su leyenda, preparando al oyente para una historia marcada por la gloria y el sacrificio. La espada Durandal, que acompañaría a Roldán en toda su trayectoria, estaba envuelta en símbolos religiosos. La tradición afirmaba que contenía reliquias sagradas en su empuñadura, como un diente de San Pedro o cabellos de San Basilio, lo que convertía al arma en un objeto de fe tanto como de guerra. Portar Durandal era cargar con una responsabilidad espiritual, y su indestructibilidad simbolizaba la firmeza del cristianismo. El vínculo entre Roldán y su espada sería central en la narrativa, reforzando la imagen de un héroe inseparable de su misión divina. Los cantares medievales también lo presentaban como el perfecto vasallo. En la mentalidad feudal, el vínculo de lealtad entre señor y caballero era fundamental, y Roldán encarnaba esa fidelidad absoluta hacia Carlomagno. Su obediencia al emperador no era ciega, sino nacida de un sentido profundo de deber y afecto. La relación entre ambos fue idealizada como un modelo de unión entre poder político y virtud militar. Esto explicaba por qué Roldán fue escogido para misiones cruciales, a pesar de su juventud y su temperamento impetuoso. En cuanto a su personalidad, los poemas lo describen como orgulloso, en ocasiones incapaz de aceptar consejos. Esta faceta lo diferenciaba de otros paladines más prudentes, como Oliveros. La tensión entre la audacia y la prudencia sería un tema recurrente en su historia, mostrando cómo su carácter heroico lo elevaba, pero al mismo tiempo lo conducía a la tragedia. Esa dualidad hizo de Roldán un personaje humano y cercano, cuyas virtudes y defectos podían ser reconocidos por la audiencia medieval. Era la representación viva de los riesgos del exceso de confianza. La transmisión de su historia no fue homogénea, pues cada región adaptaba su figura a sus propias necesidades. En Francia, Roldán era símbolo de la cristiandad y la nobleza feudal. En Italia, a través de Ariosto, se transformó en Orlando, protagonista de gestas caballerescas cargadas de elementos fantásticos. En 1800, la península ibérica, sus aventuras circularon en romances y crónicas, donde se resaltaba su lucha contra los musulmanes. Esta diversidad de versiones refleja la amplitud de su impacto, capaz de trascender fronteras y épocas. El trasfondo histórico de su figura se encuentra en la expansión de Carlomagno y en la necesidad de consolidar las fronteras del imperio. Roldán, como conde de la Marca de Bretaña, tenía la misión de proteger una región vulnerable a las incursiones. Su papel real como guardián de las fronteras fue magnificando hasta convertirlo en paradigma del paladín cristiano. Esa mezcla de hechos documentados y tradiciones literarias dio origen a un personaje que fue a la vez histórico y mítico, sosteniéndose en un delicado equilibrio entre ambos mundos. Los juglares fueron clave para inmortalizar a Roldán, pues llevaban su nombre de aldea, en plazas y cortes. El impacto emocional de estas canciones de gesta radicaba en su capacidad de conmover al público, mostrándoles un héroe que luchaba con valentía hasta el final. Roldán se convirtió así en un mito popular antes de ser fijado por escrito. Esa oralidad fue el terreno fértil donde su historia germinó, ganando fuerza y matices con cada interpretación. La voz de los juglares fue el verdadero puente que lo conectó con la memoria colectiva. El vínculo con Carlomagno fue otro pilar de su identidad. Presentarlo como sobrino del emperador reforzaba la cercanía emocional del héroe con la máxima autoridad del imperio. Este detalle añadía dramatismo a la tragedia, pues la pérdida de Roldán no era solo la de un guerrero valioso, sino la de un miembro de la familia imperial. De esta manera, la épica medieval potenciaba el dolor y la gloria de su caída, haciéndola más significativa tanto para Carlomagno como para el público que escuchaba la narración. Los orígenes de Roldán nos muestran cómo la tradición medieval entretejió historia y mito para dar forma a un héroe ejemplar. La crónica de Eginardo lo mencionaba brevemente, pero fueron los poetas quienes lo elevaron al rango de paladín inmortal. Su nombre se convirtió en sinónimo de lealtad, coraje y sacrificio,
tres valores fundamentales para la sociedad de su tiempo. La imagen de Roldán, desde sus comienzos, fue diseñada para inspirar y enseñar, siendo menos un hombre concreto que un ideal al cual aspirar. Con el paso de los siglos, Roldán dejó de ser solo un personaje literario para transformarse en un símbolo cultural. Su historia fue contada y adaptada en monasterios, cortes y pueblos, adquiriendo matices religiosos, políticos y artísticos, desde sus orígenes hasta las gestas que se le atribuyeron. El paladín cristiano de Carlomagno fue la expresión más pura del ideal caballeresco medieval. Este inicio nos revela cómo la mezcla de hechos reales y elaboraciones literarias dio vida a una de las leyendas más influyentes de la Europa medieval. Capítulo 2. Carlomagno y el Imperio Franco. Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, fue una de las figuras más trascendentales de la Europa medieval. Nació en el año 742 y heredó el trono franco tras la muerte de su padre, Pipino el Breve, en 768. Con una visión ambiciosa de expansión, logró unificar gran parte de Europa occidental bajo su autoridad, extendiendo sus dominios desde los Pirineos hasta el Danubio. Su gobierno no se limitó a la conquista militar, sino que también impulsó reformas religiosas, educativas y administrativas que marcaron profundamente la historia europea. Roldán, como parte de su corte, creció a la sombra de este poder y dentro de un mundo profundamente cristiano. El Imperio Franco, en tiempos de Carlomagno, era un mosaico de pueblos diversos unidos bajo la fuerza de las armas y la fe cristiana. Sajones, lombardos, aquitanos y bávaros se sumaban a los francos en esta gran amalgama política. El emperador entendía que la religión católica era un factor de cohesión y por ello estrechó lazos con el papado, consolidando la idea de un imperio cristiano. Esta alianza con Roma no solo le dio legitimidad espiritual, sino que también convirtió sus guerras en cruzadas anticipadas, justificadas como defensa y expansión de la fe. Roldán desempeñaría un papel en ese ideal. En el año 800, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III en Roma, acto que simbolizó la restauración de un imperio cristiano en Occidente. Este momento fue crucial, porque estableció el precedente de que el poder político y religioso podían reforzarse mutuamente. La figura de Carlomagno se erigía así como heredera del Imperio Romano, y sus paladines, entre ellos Roldán, eran considerados defensores de ese orden renovado. La corte franca se convirtió en un centro de poder donde guerreros y clérigos trabajaban juntos en nombre de la fe y la autoridad imperial. El sistema feudal fue el engranaje que permitió a Carlomagno mantener el control sobre un territorio tan vasto. El emperador otorgaba tierras a condes y duques a cambio de lealtad y servicio militar. Roldán, como conde de la Marca de Bretaña, representaba este modelo, encargado de proteger las fronteras y responder al llamado de su señor. Esta estructura garantizaba que cada noble debía no solo obediencia, sino también la defensa activa de la cristiandad. La fidelidad de Roldán a este sistema era absoluta, convirtiéndolo en ejemplo del vasallo ideal. Las campañas militares fueron constantes durante el reinado de Carlomagno, y su ejército estaba siempre movilizado. Las guerras contra los sajones duraron más de 30 años, mostrando la dureza de imponer la fe y el dominio franco. Roldán habría participado en algunas de estas expediciones, donde la disciplina, el sacrificio y la violencia eran moneda corriente. En este contexto, se forjó su reputación como líder militar de confianza, destacando por su arrojo y capacidad de inspirar a los soldados. La guerra era, en definitiva, el escenario natural de su existencia. La corte de Carlomagno no solo se caracterizaba por la guerra, sino también por la promoción de la cultura. El emperador impulsó lo que se conoce como Renacimiento. Carolingio, una revitalización de las artes, las letras y la educación. Monjes y eruditos copiaban manuscritos, preservando la herencia clásica que de otro modo se habría perdido. Aunque Roldán pertenecía al ámbito militar, este ambiente cultural influía en la imagen que se construía de los héroes. La literatura de gesta, que luego lo inmortalizaría,
encontraba su fundamento en esta atmósfera de exaltación cultural. La autoridad de Carlomagno se sustentaba en la idea de misión divina. Sus victorias eran interpretadas como prueba de que Dios favorecía su causa y sus derrotas como llamados a redoblar la fe. Roldán, como uno de sus hombres de confianza y paladín cristiano, se convirtió en parte de esta narrativa religiosa. Defender al imperio era defender a la Iglesia, y caer en batalla era visto como un sacrificio digno de un mártir. Así se mezclaban las realidades políticas y espirituales en un discurso que elevaba a los guerreros a un plano casi sagrado. El ejército franco se organizaba en torno a la caballería pesada, un elemento decisivo en sus victorias. Roldán, como comandante, lideraba contingentes que representaban la élite de la nobleza armada. Estos, caballeros equipados con espadas, lanzas y armaduras, eran el pilar del poder carolingio. Su fuerza no residía solo en la técnica militar, sino en la moralidad de su causa. Cada batalla era presentada como una defensa del cristianismo frente a los enemigos de la fe, ya fueran sajones paganos o musulmanes en la frontera hispana. La marca hispánica, creada por Carlomagno en el noreste de la península ibérica, era una de las zonas más inestables del imperio. Los francos buscaban allí una barrera frente al poder musulmán de Al-Ándalus. Roldán, en su papel como paladín cristiano, estaba directamente implicado en esta frontera, que exigía constante vigilancia y campañas militares. Fue en este contexto donde se desarrollaron los hechos que culminarían en Roncesvalles. La tensión entre francos y musulmanes definió gran parte de la acción política y bélica de aquellos años. La política interior de Carlomagno se basaba en la administración efectiva de un imperio diverso. Para ello, dividió su reino en condados y marcas, delegando en condes como Roldán la autoridad local. Estos condes debían mantener el orden, recaudar impuestos y garantizar la defensa. La confianza que el emperador depositaba en hombres como Roldán era reflejo de la importancia de la lealtad personal en el sistema carolingio. La relación entre señor y vasallo era más que política, era un pacto de honor y fe. El prestigio de Carlomagno también se cimentaba en la difusión de su imagen. Crónicas como la de Eginardo presentaban al emperador como un gobernante justo, piadoso y fuerte. Estas obras no solo describían la realidad, sino que la moldeaban para inspirar obediencia y admiración. Roldán, mencionado en este marco, adquiría un lugar en el relato oficial del imperio. La literatura posterior se encargó de expandir esta imagen, exaltando aún más el vínculo entre el emperador y su sobrino paladín. La religión fue siempre el elemento cohesionador del imperio. Carlomagno veía en el cristianismo la herramienta que podía unir a pueblos diferentes bajo una misma fe. Por eso promovió la construcción de iglesias, monasterios y escuelas monásticas. Los paladines como Roldán no eran solo guerreros, sino también protectores de esa misión espiritual. La cruz y la espada marchaban juntas, y esta visión fue la que impregnó la figura de Roldán como defensor no solo de un imperio, sino de toda una civilización cristiana. El contacto con el mundo musulmán fue otro aspecto fundamental en la época. Aunque las crónicas de Roncesvalles transformaron a los vascones en musulmanes para dotar de mayor carga religiosa al relato, las tensiones entre francos y Al-Ándalus eran reales. Carlomagno intentó extender su influencia en Hispania, y Roldán estuvo involucrado en esas campañas. La confrontación entre dos mundos, el cristiano y el islámico, proporcionó el telón de fondo para la epopeya que convertiría a Roldán en un héroe inmortal de la literatura medieval. Carlomagno también supo aprovechar el simbolismo de la unidad familiar. Al destacar a Roldán como sobrino suyo, reforzaba la idea de que su imperio se sostenía sobre vínculos de sangre y confianza. Esta cercanía personal dotaba a Roldán de un aura especial dentro de la corte, pues no era solo un vasallo, sino parte del círculo íntimo del emperador. Su destino, por tanto, estaba inevitablemente ligado al del imperio, haciendo de su caída una pérdida tanto personal como política. El imperio franco bajo Carlomagno
representó una síntesis entre poder militar, fe religiosa y ambición cultural. Roldán fue parte de ese engranaje, encarnando los ideales que el emperador buscaba proyectar al mundo. Su papel como paladín cristiano reflejaba no solo la fuerza de las armas, sino la moralidad de la causa religiosa. En este contexto, su figura adquirió la grandeza que luego la literatura multiplicaría, convirtiéndolo en símbolo de un imperio que aspiraba a ser eterno y universal. Capítulo 3. La Marca de Bretaña y las primeras gestas. La Marca de Bretaña era una de las regiones fronterizas más importantes del Imperio Franco, establecida como una zona de defensa frente a los bretones y otros pueblos que habitaban al oeste. Allí fue designado Roldán como conde, lo que lo convirtió en responsable directo de la seguridad de un territorio expuesto a rebeliones e incursiones. Su nombramiento no fue casualidad. Carlomagno necesitaba a hombres de absoluta confianza en estas tierras difíciles de gobernar. La Marca era un laboratorio de poder, donde se ponía a prueba la lealtad y la capacidad militar de sus condes. Las fuentes históricas, como las crónicas de Eginardo, mencionan que la región bretona representaba un desafío constante para el emperador. Sus habitantes mantenían tradiciones propias y eran reacios a someterse completamente a la autoridad franca. Roldán, al frente de la Marca, tuvo que enfrentarse a este panorama con firmeza y disciplina. Los cantares de gesta posteriores magnificaron sus intervenciones, retratándolo como un guardián incansable que contenía las rebeliones y garantizaba el control de Carlomagno en los confines del imperio. La experiencia de Roldán en la Marca de Bretaña lo consolidó como un líder de frontera. Allí aprendió a lidiar con pueblos difíciles de someter y con territorios agrestes que exigían resistencia y astucia. Estas condiciones forjaron su carácter militar y lo prepararon para gestas mayores. Cada enfrentamiento en estas tierras fortalecía su reputación, pues no solo debía vencer en combate, sino también asegurar que la influencia franca se mantuviera estable. Era un trabajo continuo, que no admitía descanso ni debilidad. Los cantares medievales lo describen como un guerrero que imponía respeto en cada enfrentamiento. No se trataba únicamente de su fuerza personal, sino de la capacidad para organizar a sus hombres y mantenerlos unidos en situaciones adversas. En la Marca, la fidelidad de sus soldados era crucial, pues un error podía significar la pérdida de un castillo o el fracaso de una campaña. Roldán supo ganarse esa lealtad a través de la valentía compartida en las batallas y del ejemplo constante de entrega. En las primeras gestas que se le atribuyen, Roldán aparece como un caballero impetuoso, deseoso de probarse a sí mismo en el campo de batalla. La épica recalca que nunca retrocedía y que se lanzaba contra los enemigos con un fervor que inspiraba temor y admiración. Aunque la realidad histórica sea más sobria, es indudable que su papel en las fronteras lo convirtió en un referente de la autoridad carolingia. Sus campañas fueron vistas como el reflejo de la fuerza del imperio, encarnada en la figura de un solo hombre. Los bretones, conocidos por su espíritu independiente, fueron protagonistas de estas primeras luchas. Roldán, según las tradiciones, logró contener varias sublevaciones y asegurar la obediencia de esta región conflictiva. La Marca no era solo una línea defensiva, sino un símbolo de la expansión del poder de Carlomagno. Cada victoria reforzaba la imagen del imperio y mostraba la capacidad de sus paladines para imponer el orden en 1900 en territorios que parecían indomables. Roldán fue, en este contexto, el rostro visible de la autoridad imperial. La espada Durandal acompañaba a Roldán en estas gestas, y pronto su fama se extendió más allá de las fronteras. Los relatos aseguraban que ningún enemigo podía resistir la fuerza de su arma ni el coraje de su portador. Aunque estos elementos pertenecen al ámbito legendario, reflejan el impacto que su figura tuvo en la mentalidad medieval. En un mundo donde la oralidad transmitía los valores colectivos, Roldán se convirtió en el ejemplo del caballero cristiano que defendía no solo las tierras de su señor, sino la honra de todo un pueblo.
En estas primeras campañas también se fue configurando la tensión entre la prudencia y el arrojo que marcaría toda la vida de Roldán. Si bien su valor era innegable, su tendencia a despreciar el peligro le granjeó fama de orgulloso. Esa característica lo hacía brillar en los relatos épicos, pero también generaba dudas entre quienes valoraban la estrategia por encima de la valentía ciega. La Marca de Bretaña fue el escenario donde estas cualidades se hicieron evidentes, mostrando el carácter complejo del joven conde. Los vínculos personales también se forjaron en estas tierras. Fue en las campañas de frontera donde Roldán conoció a Oliveros, otro de los paladines de Carlomagno. La amistad entre ambos nació del respeto mutuo en el campo de batalla, donde uno complementaba las carencias del otro. Roldán aportaba la audacia y Oliveros la prudencia. Juntos se convirtieron en un símbolo de equilibrio y cooperación, aunque los cantares subrayaran más tarde las tensiones entre sus personalidades. Su relación se gestó en estas primeras gestas. Las victorias en la Marca le permitieron a Roldán ascender en prestigio dentro de la corte carolingia. Cada triunfo consolidaba su posición como uno de los más destacados paladines del emperador. Carlomagno veía en él no solo un conde eficiente, sino un pariente que encarnaba los valores más altos de la caballería cristiana. La Marca de Bretaña se convirtió, por tanto, en el trampolín que lo proyectó hacia la gloria épica que lo inmortalizaría. Sin estas primeras experiencias, su leyenda habría carecido de cimientos sólidos. No obstante, la realidad de la vida en la frontera no era solo heroica. Las crónicas señalan que las incursiones y las rebeliones eran frecuentes y que mantener el orden implicaba represión constante. Roldán debió enfrentarse no únicamente a ejércitos enemigos, sino también a poblaciones descontentas que rechazaban el dominio franco. Esa labor oscura de gobierno rara vez aparece en la épica, pero fue parte esencial de su papel como conde. La autoridad debía imponerse en cada decisión, incluso en aquellas que no eran gloriosas. La Marca de Bretaña representaba además una encrucijada cultural. Allí convergían tradiciones celtas, francas y cristianas, creando un ambiente diverso y a menudo conflictivo. Roldán debió aprender a navegar en este contexto, imponiendo la autoridad franca sin sofocar del todo las costumbres locales. Este equilibrio era difícil de mantener y cada error podía alimentar nuevas rebeliones. En este ambiente, el joven conde adquirió una experiencia invaluable para enfrentar los desafíos mayores que vendrían más adelante. Los juglares pronto recogieron las gestas de Roldán en la Marca, transmitiéndolas como ejemplos de valentía y justicia. Aunque los hechos históricos fueran más modestos, la poesía épica los convirtió en símbolos. En los cantares, Roldán no solo vencía a rebeldes bretones, sino que lo hacía en nombre de Dios y del emperador, defendiendo la cristiandad. De este modo, su figura comenzaba a elevarse más allá de la historia, entrando en el terreno de la leyenda, donde la realidad se transformaba en enseñanza moral. Las primeras gestas también contribuyeron a fijar la imagen de Roldán como un guerrero imbatible, siempre en busca de la gloria. Su juventud y su ímpetu lo hicieron destacar frente a otros paladines, dándole un lugar preferente en las canciones. Cada victoria reforzaba la idea de que era el protector natural de las fronteras, un paladín cristiano cuyo destino estaba ligado a las empresas más difíciles. La Marca de Bretaña fue el escenario donde comenzó a consolidarse la narrativa del héroe trágico que alcanzaría la inmortalidad en Roncesvalles. En definitiva, la experiencia de Roldán en la Marca de Bretaña y sus primeras gestas marcaron el inicio de su camino hacia la leyenda. Fue allí donde se probó como líder, donde enfrentó la dureza de las fronteras y donde adquirió el reconocimiento de su señor y de sus hombres. La historia real y la literatura convergen para mostrar a un conde que se convirtió en paladín gracias a su entrega en la frontera y a su fe cristiana. Estos años iniciales forjaron el carácter que lo haría inolvidable en la memoria medieval. Capítulo 4. La amistad con Oliveros y la canción de gesta.
Oliveros es presentado en la tradición medieval como el compañero inseparable de Roldán, aunque con un carácter muy distinto. Mientras Roldán simbolizaba el arrojo y la vehemencia, Oliveros representaba la prudencia y el consejo mesurado. Esta oposición de temperamentos generaba un contraste que enriquecía los relatos, ofreciendo al público un equilibrio entre valentía y sabiduría. Juntos, formaban una dupla complementaria que encarnaba el ideal caballeresco cristiano de la época. Su amistad, nacida en las campañas militares, pronto se convirtió en una de las más célebres de la literatura medieval. Los cantares de gesta retrataron a Oliveros como la voz de la razón en medio del ardor de Roldán. En las canciones, cuando Roldán se dejaba llevar por su orgullo, Oliveros intervenía para recomendar cautela o para recordar la responsabilidad hacia sus hombres. Esta relación no estaba exenta de tensiones, pues Roldán rara vez aceptaba con facilidad los consejos. Sin embargo, la fidelidad de ambos permanecía intacta, mostrando que la verdadera amistad podía sobrevivir a las diferencias de carácter. Esa tensión dramática reforzaba la intensidad de los relatos. La primera gran aparición conjunta de Roldán y Oliveros en la literatura se encuentra en la Chanson de Roland, la obra épica francesa más antigua conservada. Allí, Oliveros es descrito como el más sabio de los 12 pares de Francia y Roldán como el más valiente. La contraposición no los divide, sino que los convierte en dos mitades de un mismo ideal cristiano. Los oyentes medievales encontraban en ellos un modelo de hermandad, en el que el consejo prudente y la acción impetuosa se necesitaban mutuamente para alcanzar la gloria. En la narrativa épica, Oliveros aparece a menudo como mediador entre Roldán y Carlomagno. Cuando Roldán se mostraba excesivamente orgulloso o confiado, era Oliveros quien hablaba en su lugar para suavizar la relación con el emperador. Este papel de puente demuestra que la amistad no era solo personal, sino también política. Oliveros ayudaba a mantener la estabilidad en la corte, evitando que las actitudes arriesgadas de Roldán crearan conflictos. Así, su papel era tan importante en la paz como en la guerra. Uno de los episodios más recordados de su relación ocurre en la batalla de Roncesvalles, cuando Oliveros insiste en que Roldán debe tocar el olifante para pedir ayuda. Roldán, confiado en su fuerza y en su fe, se niega repetidamente. Este desacuerdo muestra con claridad el contraste de personalidades. Oliveros busca la salvación colectiva, mientras Roldán prefiere morir con honor antes que pedir socorro. La escena no solo marca el clímax de su amistad, sino que también refleja la tensión entre prudencia y heroísmo cristiano que atraviesa toda la epopeya. La literatura medieval valoraba profundamente este tipo de amistades, pues representaban la unión inquebrantable entre caballeros al servicio de un mismo ideal. Roldán y Oliveros eran más que compañeros de armas. Eran hermanos de espíritu, cuya lealtad trascendía la vida misma. Esta hermandad era un espejo de los valores feudales y de Mindos Indus, la fidelidad a Cristo, donde el vínculo entre vasallos era tan esencial como la obediencia al Señor. Su amistad se convirtió en un arquetipo que otros relatos caballerescos imitarían en siglos posteriores. La chanson de Roldán no se limitó a contar hechos, sino que creó un universo de símbolos. En él, Roldán y Oliveros eran representaciones de dos virtudes necesarias, la valentía y la prudencia. Su relación ofrecía enseñanzas morales al público medieval, mostrando que incluso los héroes más grandes necesitaban consejo. La audiencia entendía que el exceso de orgullo podía ser fatal y que escuchar al amigo fiel era una lección de humildad. Esta enseñanza moral con fuerte raíz cristiana fue tan importante como la narración de las gestas bélicas. La difusión de la chanson de Roldán a través de juglares permitió que esta amistad llegara a toda Europa. En plazas y cortes se cantaba la historia de los dos paladines, provocando lágrimas y admiración en el público. El vínculo entre Roldán y Oliveros se convirtió en un ejemplo de fraternidad idealizada que servía para inspirar a los caballeros y entretener a los campesinos. La fuerza del relato radicaba en que todos podían
identificarse con la importancia de un amigo verdadero, incluso en la adversidad. Oliveros, en las tradiciones posteriores, también adquirió un lugar propio como héroe. En algunos relatos italianos, bajo el nombre de Oliviero, se lo presenta con más protagonismo, destacando su inteligencia y su papel como consejero. Sin embargo, su figura siempre estuvo ligada a la de Roldán, pues sin el contraste que representaban juntos, ninguno habría alcanzado la misma grandeza literaria. La unión de ambos personajes fue uno de los pilares que sostuvo la popularidad de la epopeya carolingia. La amistad entre los dos también se utilizaba como recurso narrativo para aumentar el dramatismo. En Roncesvalles, cuando Oliveros finalmente comprende que la situación es desesperada, no reprende a Roldán con dureza, sino que se une a él en la lucha final. La reconciliación en medio de la tragedia acentúa el impacto emocional del relato. Así, el público medieval no veía en ellos a dos hombres enfrentados, sino a dos hermanos que, a pesar de sus diferencias, morían juntos defendiendo un mismo ideal cristiano. El recurso de la canción de gesta, como género, permitió que esta amistad se transmitiera de generación en generación. Cada juglar adaptaba la historia a su público, añadiendo detalles o matices. Sin embargo, la esencia de la relación entre Roldán y Oliveros permanecía intacta. Este carácter atemporal demuestra la fuerza del vínculo entre ambos, que se convirtió en un modelo de fraternidad tan poderoso como las victorias militares. La literatura medieval supo comprender que la emoción humana podía ser tan épica como la guerra. En el plano histórico, no existen pruebas claras de la existencia de Oliveros, lo que indica que pudo ser un recurso literario para equilibrar el carácter de Roldán. Sin embargo, la ausencia de datos no disminuyó la importancia del personaje, sino que reforzó su dimensión simbólica. Oliveros representaba la voz que faltaba en Roldán, una especie de conciencia externa que recordaba al héroe sus límites. Su papel en la chanson de Roldán revela cómo la épica construía personajes para enseñar valores cristianos, más allá de los hechos reales. La amistad de Roldán y Oliveros también influyó en la literatura caballeresca posterior. Obras como El Orlando Furioso de Ariosto retomaron a los dos personajes, adaptándolos a contextos fantásticos y renacentistas. La imagen de los dos compañeros de armas sobrevivió a los siglos porque encarnaba un ideal universal, el de la amistad leal, que se mantiene firme frente a la adversidad. Esta capacidad de adaptación explica por qué sus nombres aún resuenan en la tradición literaria europea. En la tradición castellana, la relación entre ambos fue recogida en romances y crónicas, donde se enfatizaba el valor de la lealtad y la amistad. La transmisión oral en la península ibérica reforzó la universalidad del mensaje. Los pueblos podían variar los enemigos, los escenarios o los detalles, pero siempre mantenían la fraternidad entre Roldán y Oliveros como núcleo central. Este rasgo demuestra que la amistad era considerada un valor trascendente, tan digno de canto como la victoria en el campo de batalla. En conclusión, la amistad entre Roldán y Oliveros y su representación en la chanson de Roldán constituyeron uno de los elementos más perdurables de la épica medieval. Más allá de las gestas bélicas, el público recordaba la unión de estos dos hombres, que supieron complementarse y permanecer fieles hasta el final. La literatura encontró en ellos un vehículo perfecto para transmitir valores de honor, prudencia, coraje, fe cristiana y fraternidad. Su amistad no solo iluminó la historia de Roldán, sino que se convirtió en un símbolo eterno de la hermandad caballeresca. Capítulo 5. La embajada en Zaragoza. La ciudad de Zaragoza, en aquel entonces bajo dominio musulmán, se convirtió en un escenario crucial para la expansión política de Carlomagno. El emir de Zaragoza, Al-Husayn, buscaba apoyo frente a otros poderes de Al-Ándalus y envió señales de alianza al emperador Franco. Carlomagno, interesado en extender su influencia más allá de los Pirineos, respondió, enviando embajadas diplomáticas. Estas negociaciones fueron el preludio de los acontecimientos que desembocarían en la tragedia de Roncesvalles
y Roldán, paladín cristiano, tuvo un papel relevante en este entramado político. La embajada enviada a Zaragoza representaba un acto diplomático de gran riesgo. Viajar a tierras musulmanas significaba adentrarse en un territorio donde la lealtad era frágil y la traición una posibilidad constante. Carlomagno eligió a algunos de sus hombres más cercanos y entre ellos figuraban Roldán y su padrastro Ganelón. El objetivo era asegurar un acuerdo que consolidara una alianza con Al-Husayn y debilitara a otros poderes de la península, especialmente el Emirato de Córdoba, que representaba una amenaza para ambos. La chanson de Roldán presenta este episodio con tintes dramáticos, subrayando la importancia de la misión y el papel de Ganelón en la traición. Según el poema, Carlomagno confió en Roldán para sugerir al embajador y éste, impulsado por su carácter orgulloso, designó a Ganelón. La tensión personal entre ambos fue decisiva, pues Ganelón se sintió humillado al ser enviado a una misión peligrosa que consideraba casi suicida. Esta elección marcó el inicio de la conspiración que cambiaría el destino de Roldán y del ejército franco. En el plano histórico, los cronistas señalan que Carlomagno sí mantuvo contactos diplomáticos con los gobernantes musulmanes de Zaragoza. Sin embargo, las negociaciones no fructificaron como se esperaba. El emir Al-Husayn ofreció promesas de alianza que no fueron cumplidas, lo que obligó a Carlomagno a retirarse de Hispania tras una campaña fallida. Esta retirada fue el contexto en el que se produjo la emboscada de Roncesvalles, un hecho real que la épica transformó en tragedia heroica. La embajada, por tanto, fue el antecedente directo de la catástrofe. La literatura épica utilizó este episodio para construir la figura de Ganelón como traidor. El resentimiento del padrastro de Roldán por haber sido designado embajador lo llevó, según la chanson de Roldán, a pactar con los musulmanes la destrucción de la retaguardia franca. Aunque los hechos históricos probablemente fueran más complejos, la narrativa literaria simplificó el conflicto para enfatizar la traición personal. Así, la embajada en Zaragoza no fue solo un acto diplomático, sino el punto de partida de la conspiración. El encuentro con Al-Husayn fue descrito en la épica como un juego de engaños. Los musulmanes prometieron fidelidad, pero en secreto pactaron con Ganelón la emboscada. Este doble discurso reflejaba las tensiones reales en la península ibérica, donde las alianzas se formaban y rompían rápidamente, según conveniencia. Roldán, aunque no fue directamente embajador en algunas versiones, estaba en el centro de la trama como motivo de la ira de Ganelón. La enemistad personal se mezclaba con las tensiones políticas internacionales. El acto de enviar una embajada también revela la dimensión política de Carlomagno. No era solo un emperador guerrero, sino también un estratega dispuesto a negociar cuando lo consideraba útil. Sin embargo, la embajada fracasó porque subestimó la complejidad de Al-Ándalus, dividido en facciones y lealtades inestables. Los cantares transformaron este fracaso diplomático en una narración moral. La deslealtad de un solo hombre podía destruir la empresa más grande. La lección era clara para la audiencia medieval. La traición era el peor de los crímenes. En las canciones, la figura de Roldán durante la embajada aparece como símbolo de valentía, honor y lealtad cristiana, frente al resentimiento de Ganelón. Aunque no participara directamente en las negociaciones, su presencia en la trama servía para justificar la ira de su padrastro. La épica necesitaba un contraste entre el héroe ideal y el traidor, y la embajada en Zaragoza ofrecía el escenario perfecto para construirlo. De esta manera, lo que en la realidad fue una misión fallida, en la literatura se transformó en un episodio cargado de simbolismo. El resentimiento de Ganelón es descrito con gran detalle en la chanson de Roldán. Humillado y ofendido, aceptó la misión con rencor y en su viaje a Zaragoza concibió la traición. Allí, en lugar de actuar como representante fiel del emperador, se alió con los musulmanes para urdir la emboscada en Roncesvalles. Este momento marcó un giro definitivo en la trama, pues convirtió una simple negociación diplomática en el origen de una tragedia.
La traición se tejió no en el campo de batalla, sino en la mesa de la diplomacia. El fracaso de la embajada dejó a Carlomagno en una posición difícil. Había intentado extender su influencia en Hispania, pero las promesas incumplidas y la traición interna convirtieron la campaña en un retroceso. La retirada del ejército franco fue necesaria, pero lo que debía ser un movimiento táctico acabó en desastre. La embajada en Zaragoza, vista desde la perspectiva histórica, simboliza las dificultades de Carlomagno para imponer su poder en la península ibérica, una región demasiado compleja para ser dominada fácilmente. Los juglares que difundieron la historia hicieron de la embajada un elemento fundamental para explicar la tragedia posterior. No bastaba con relatar la emboscada de Roncesvalles, era necesario un motivo humano, una traición que la desencadenara. La figura de Ganelón cumplió esa función narrativa. Su resentimiento personal, nacido en Zaragoza, se convirtió en el catalizador de los acontecimientos. La literatura mostró así cómo las pasiones individuales podían destruir ejércitos enteros y cambiar el rumbo de la historia. En la mentalidad medieval, la traición era el pecado más grave, y la embajada en Zaragoza representaba el lugar donde este pecado nació. Roldán, como contrapunto, encarnaba la lealtad absoluta al emperador y a la fe cristiana. El contraste entre ambos personajes no podía ser más marcado. Uno entregaba su vida sin dudar, el otro vendía a sus compañeros por rencor. La épica encontró en este choque moral una poderosa herramienta para conmover a su audiencia y transmitir lecciones de fidelidad. El recuerdo de la embajada también sobrevivió en crónicas hispánicas y europeas, aunque con variantes. Algunas versiones daban más protagonismo a Carlomagno, otras a Roldán, pero todas coincidían en señalar que Zaragoza fue el punto de quiebre. La diplomacia fracasó, la traición floreció y la tragedia se hizo inevitable. Este episodio demuestra cómo la historia y la literatura se entrelazaban para explicar los grandes acontecimientos, otorgando un sentido moral y religioso a lo que en realidad fue un error político y militar. Así, la embajada en Zaragoza se convirtió en mucho más que una simple misión diplomática. Fue el escenario donde se gestó la traición que marcaría para siempre la leyenda de Roldán. Entre promesas falsas, resentimientos personales y alianzas inestables, se fraguó la caída de los héroes francos. La literatura convirtió este fracaso en un relato épico, donde la lealtad y la traición se enfrentaron con consecuencias irreversibles. De esta manera, Zaragoza quedó inscrita en la memoria medieval como el inicio de una tragedia inmortal. Capítulo 6. La traición de Ganelón. Ganelón era padrastro de Roldán y miembro destacado de la corte de Carlomagno. Su relación con el paladín cristiano nunca fue cercana, pues entre ambos existía una tensión personal que la literatura épica convirtió en odio declarado. La designación de Ganelón como embajador en Zaragoza, decisión atribuida a Roldán en los cantares, fue interpretada por aquel como una afrenta pública. Este sentimiento de humillación se transformó en resentimiento profundo, que lo llevó a tramar la traición más recordada de la tradición carolingia. La chanson de Roldán describe con detalle cómo Ganelón, herido en su orgullo, planeó vengarse de su hijastro y de todo el ejército franco. Durante la embajada, en lugar de servir fielmente al emperador, estableció contacto secreto con los musulmanes, ofreciéndoles la oportunidad de atacar la retaguardia franca. Para Ganelón, la ocasión era perfecta. Roldán, encargado de esa retaguardia, sería el blanco principal de la emboscada. Así, su venganza personal se convirtió en conspiración contra el imperio cristiano. Históricamente, las fuentes no mencionan la figura de Ganelón como traidor, pero la literatura medieval necesitaba un culpable humano para explicar la tragedia de Roncesvalles. Los vascones que emboscaron a los francos actuaban por motivos políticos y territoriales, no por conspiraciones internas. Sin embargo, el público medieval encontraba más conmovedora la idea de que la catástrofe había sido causada por la traición de un hombre cercano. La figura de Ganelón
encarnaba el peor de los crímenes: la deslealtad al propio Señor, a la familia y a la fe. La traición se consolidó mediante pactos secretos con los enemigos. Ganelón ofreció información estratégica sobre la marcha del ejército franco, revelando la disposición de las tropas y, en particular, la posición de Roldán al mando de la retaguardia. Esta entrega de secretos militares selló el destino de los héroes. Los musulmanes, según el poema, aceptaron el pacto y prepararon la emboscada en Roncesvalles, asegurando que el paladín cristiano quedara aislado de la ayuda de Carlomagno. La traición fue, pues, calculada y devastadora. El motivo personal de Ganelón era central en la narrativa. No se trataba solo de un traidor al imperio, sino de un hombre movido por rencor hacia su propio hijastro. La épica enfatiza cómo el orgullo herido puede llevar a la destrucción colectiva, mostrando una lección moral al público. La humillación que sintió en Zaragoza fue el desencadenante de una decisión que no solo buscaba vengarse de Roldán, sino también debilitar a Carlomagno. Era la muestra de cómo la ira personal podía romper el orden feudal y la misión cristiana. La traición de Ganelón fue también un recurso narrativo para contraponer la lealtad de Roldán. Mientras éste encarnaba el vasallo perfecto, dispuesto a dar la vida por su señor y por la fe cristiana, Ganelón representaba el polo opuesto, el hombre incapaz de aceptar su lugar y que prefería destruir antes que obedecer. Este contraste intensificaba la carga moral de la historia, convirtiendo a la traición en un elemento indispensable para realzar la figura del héroe. El público medieval comprendía que sin traidores, la fidelidad no brillaría con tanta fuerza. El carácter de Ganelón era descrito como altivo y orgulloso, un hombre acostumbrado al prestigio y al poder. La misión en Zaragoza le pareció una humillación, pues interpretó que Roldán lo había enviado allí para librarse de él. La idea de haber sido manipulado por su hijastro lo consumió, y esa herida en el honor fue lo que lo llevó a la traición. En la sociedad feudal, donde el honor y la fidelidad cristiana eran esenciales, este tipo de ofensa se consideraba intolerable. La literatura convirtió este sentimiento en el motor de la conspiración. El pacto de Ganelón con los musulmanes fue presentado en la chanson de Roldán como un acto consciente y voluntario. No hubo engaños ni dudas. Ganelón sabía lo que hacía y aceptó condenar a sus compañeros a cambio de vengar su orgullo. Esta claridad en la acción aumentaba el dramatismo, pues mostraba que el traidor no era víctima de las circunstancias, sino autor deliberado de la catástrofe. La figura de Ganelón se convirtió en sinónimo de traición en la tradición europea. En la mentalidad medieval, la traición no era solo un crimen político, sino también un pecado espiritual. Romper la lealtad hacia el Señor significaba también traicionar el orden divino, ya que la jerarquía feudal se concebía como establecida por Dios. Por eso, la figura de Ganelón no era únicamente la de un traidor humano, sino la de un enemigo de la fe. Su crimen adquiría así un carácter universal que lo situaba en el mismo nivel que los adversarios del cristianismo. La preparación de la emboscada fue posible gracias a la información privilegiada que Ganelón proporcionó. Conocía la ruta de regreso de Carlomagno y sabía que la retaguardia estaría encabezada por Roldán. Los musulmanes planearon atacar en un paso estrecho, donde la caballería franca no podría desplegarse con facilidad. Esta estrategia fue letal, y la traición de Ganelón resultó decisiva para el éxito de la emboscada. El poema recalca que sin su intervención el ejército franco habría regresado sin sufrir un desastre tan absoluto. La reacción de Roldán ante la traición no fue inmediata, pues desconocía las intrigas de su padrastro. Solo en Roncesvalles, cuando el ataque comenzó, se hizo evidente el alcance de la conspiración. La traición, por tanto, fue doblemente cruel. No solo condenó al héroe cristiano, sino que lo sorprendió en el momento más vulnerable. El paladín enfrentó la emboscada con valentía, pero sin posibilidad de escapar al destino que Ganelón había sellado para él. Así, la tragedia alcanzó su máxima intensidad. La justicia contra Ganelón se narró en la parte final de la chanson de Roldán,
donde fue juzgado y condenado por sus crímenes. El castigo fue severo, acorde con la magnitud de su traición. Según el poema, fue ejecutado mediante un suplicio ejemplar para que su nombre quedara marcado como sinónimo de deslealtad. Esta conclusión reforzaba la lección moral. Ningún traidor podía escapar al castigo, ni en la tierra ni en la memoria colectiva. Ganelón se convirtió en un ejemplo de lo que no debía hacerse. El proceso judicial de Ganelón en la épica reflejaba también la importancia del derecho feudal. No bastaba con ejecutar al traidor, era necesario un juicio que mostrara la justicia del emperador. La escena servía para enseñar que la autoridad no actuaba por venganza, sino conforme a la ley y al orden divino. La literatura aprovechaba este episodio para reforzar la imagen de Carlomagno como un gobernante justo, capaz de castigar incluso a los más cercanos cuando rompían la lealtad. El recuerdo de Ganelón trascendió los siglos como arquetipo del traidor. En la literatura europea posterior, su nombre se convirtió en símbolo de deslealtad, al nivel de Judas en el imaginario cristiano. La traición de Ganelón no fue solo un episodio narrativo, sino una advertencia permanente sobre el poder destructivo del orgullo y la envidia. Así, el poema cumplía una doble función: relatar la tragedia de Roldán y dejar una enseñanza moral sobre los peligros de la deslealtad. La traición de Ganelón fue, en definitiva, el punto de quiebre en la historia de Roldán. Sin ella, la emboscada en Roncesvalles habría sido un simple enfrentamiento militar. Con ella, la tragedia se convirtió en símbolo de lealtad cristiana y sacrificio frente a la deslealtad más vil. La literatura medieval elevó al paladín como héroe y condenó a Ganelón como villano eterno, fijando en la memoria europea un contraste moral que aún resuena en la tradición cultural de Occidente. Capítulo 7. La batalla de Roncesvalles. La batalla de Roncesvalles, ocurrida en el año 778, es uno de los episodios más recordados de la historia medieval europea. Carlomagno regresaba de su expedición a Hispania después de fracasar en su intento de tomar Zaragoza. Mientras el ejército cruzaba los Pirineos, la retaguardia fue atacada en el paso de Roncesvalles. Las crónicas históricas, como la de Eginardo, señalan que los atacantes fueron vascones, conocedores de la geografía montañosa. El ataque fue rápido y devastador, aprovechando la vulnerabilidad del ejército franco en aquel terreno abrupto. En la tradición épica, sin embargo, el relato fue transformado. Los enemigos dejaron de ser vascones para convertirse en musulmanes, representando así una lucha de dimensiones religiosas. Esta adaptación literaria convirtió una derrota militar en un sacrificio heroico en defensa del cristianismo. Roldán, al mando de la retaguardia, fue el protagonista central del episodio. Su figura se elevó desde la historia hasta la leyenda, encarnando la resistencia desesperada frente a un enemigo superior en número. El paso de Roncesvalles era un lugar angosto, rodeado de montañas y bosques, ideal para una emboscada. El ejército de Carlomagno, extenso y cargado de botín, se estiraba a lo largo de kilómetros. La retaguardia donde marchaban Roldán, Oliveros y los 12 pares de Francia quedó aislada del grueso de las tropas. Los atacantes aprovecharon esta situación para encerrar a los francos entre las laderas. El desorden y la sorpresa jugaron un papel decisivo, y los paladines cristianos se encontraron rodeados sin posibilidad de escapar. La chanson de Roldán describe la batalla con un dramatismo intenso. Los francos lucharon con valentía, pero eran superados por la inmensidad del enemigo. Cada paladín enfrentó a decenas de adversarios, cayendo uno a uno en combate. La épica enfatiza la nobleza de esta resistencia, presentándola como un martirio colectivo. Roldán, en el centro de 1900. La acción se negó a pedir ayuda a Carlomagno tocando su olifante. Esta decisión, motivada por orgullo y valor, selló el destino de todos. En el combate, Oliveros y Roldán combatieron codo a codo. Oliveros, herido, reprochó al paladín su obstinación en no llamar al emperador, pero aún así permaneció a su lado. Los cantares narran cómo la amistad entre ambos
alcanzó su máxima expresión en medio del desastre. El sacrificio compartido se convirtió en símbolo de fraternidad, reforzando el mensaje moral de la epopeya. La batalla no fue solo un choque militar, sino una lección sobre la lealtad y la hermandad. Los francos, aunque numéricamente inferiores, ofrecieron una resistencia feroz. La tradición cuenta que los enemigos quedaron sorprendidos por la ferocidad de Roldán y de sus compañeros. Durandal, la espada del paladín cristiano, brillaba en cada embate, derribando adversarios sin descanso. Sin embargo, la superioridad numérica se impuso. La lucha fue prolongada y sangrienta, hasta que la mayoría de los pares de Francia yacían caídos en el campo de batalla. La imagen del sacrificio colectivo quedó grabada en la memoria medieval. El orgullo de Roldán fue un elemento central de la batalla. Su negativa a tocar el olifante para pedir ayuda fue interpretada como la causa principal de la derrota. Para algunos representaba una imprudencia fatal, para otros un acto de heroísmo, pues prefirió morir antes que admitir debilidad. Esta ambigüedad moral convirtió el episodio en un ejemplo complejo, donde la valentía y la arrogancia se entrelazaban. El público medieval veía en ello una enseñanza sobre los límites del orgullo y la necesidad de prudencia. Las crónicas coinciden en que el ataque fue devastador para la retaguardia franca. La emboscada destruyó a gran parte de la élite militar del ejército. Aunque Carlomagno logró regresar con vida y con el resto de sus tropas, la pérdida de tantos hombres fue un golpe duro para el imperio. Roncesvalles quedó como una herida en 1900 en la memoria franca, un recordatorio de la vulnerabilidad incluso del más poderoso de los ejércitos. La literatura transformó esa herida en una gloria inmortal gracias a Roldán. La muerte de Oliveros fue narrada con especial dramatismo en la chanson de Roldán. Gravemente herido, cayó en brazos de su amigo, consolidando la imagen de fraternidad hasta el último aliento. Este episodio reforzó el valor de la amistad y la lealtad en la narrativa caballeresca. Roldán, enfrentado a la soledad tras la caída de sus compañeros, comprendió la magnitud de la tragedia. Fue en ese momento cuando decidió finalmente utilizar el olifante, aunque ya era demasiado tarde. El combate en Roncesvalles fue también una confrontación simbólica. Los francos representaban al cristianismo, mientras que los enemigos eran presentados como fuerzas oscuras y paganas. Esta visión literaria transformaba la derrota militar en victoria moral. Los héroes caían, pero lo hacían defendiendo la fe y el honor. El sacrificio se convertía en triunfo espiritual, capaz de inspirar a generaciones posteriores. Así, la derrota se reinterpretaba como la más gloriosa de las gestas. La importancia de la batalla se extendió más allá del ámbito militar. En la mentalidad medieval, Roncesvalles se convirtió en un ejemplo de cómo la fidelidad y el sacrificio podían ennoblecer incluso la derrota. El valor de Roldán y de sus compañeros no se medía en la victoria, sino en la forma en que enfrentaron la muerte. Este enfoque moral transformó la batalla en una enseñanza sobre la grandeza del espíritu frente a la adversidad. El eco de 1900 Roncesvalles perduró durante siglos como paradigma de heroísmo. Los vascones, señalados por las crónicas históricas como los verdaderos atacantes, permanecieron en la sombra de la épica. La chanson de Roldán prefirió convertirlos en musulmanes para dar sentido religioso al sacrificio. Esta transformación muestra cómo la literatura moldeaba la historia según las necesidades del público. Lo que para Eginardo fue un ataque local, para los poetas se convirtió en una cruzada en miniatura donde los héroes morían por la cristiandad. La verdad histórica fue eclipsada por la fuerza de la leyenda. Roncesvalles marcó también un antes y un después en la construcción de la figura de Roldán. Hasta entonces era un paladín valiente y orgulloso. Después de la batalla, se convirtió en un mártir de la fe y en símbolo de la lealtad absoluta. Su muerte transformó su imagen en ideal eterno, más allá de la historia concreta. La derrota se convirtió en mito, y el mito en enseñanza para la Europa medieval, que encontraba en él el reflejo de sus valores más profundos.
La batalla de Roncesvalles no fue solo un hecho militar, sino un punto de inflexión cultural. La memoria de aquel sacrificio alimentó cantares, romances y crónicas en toda Europa. Roldán y sus compañeros se convirtieron en protagonistas de un relato que trascendía las fronteras del tiempo. La emboscada, nacida del fracaso y la traición, fue elevada a epopeya inmortal. Así, Roncesvalles se consolidó como uno de los episodios más poderosos de la historia medieval, donde la tragedia y la gloria se unieron en una sola escena. En 1900, definitiva, la batalla mostró la fragilidad de los ejércitos y la grandeza de los héroes. Roldán y sus compañeros cayeron en combate, pero su sacrificio fue recordado como un triunfo espiritual que superó la derrota militar. Roncesvalles quedó inscrito en la memoria de Europa no como un fracaso, sino como el momento en que la fidelidad y el valor alcanzaron su máxima expresión. Fue allí donde el sobrino de Carlomagno dejó de ser un conde de frontera para convertirse en leyenda eterna. Capítulo 8. El último toque del olifante. El olifante de Roldán, tallado en marfil y símbolo de la autoridad militar, se convirtió en el objeto central del episodio más dramático de Roncesvalles. Desde el inicio de la batalla, Oliveros le pidió a su amigo que lo soplara para pedir auxilio a Carlomagno. Roldán, movido por orgullo y confianza en su valor, se negó reiteradamente. Consideraba que llamar al emperador sería una señal de cobardía y prefería luchar hasta el final antes que pedir ayuda. Esa decisión marcaría el destino de todos los que lo acompañaban. A medida que la batalla avanzaba y los pares de Francia caían uno tras otro, la situación se volvió insostenible. Roldán vio a sus hombres morir con valentía cristiana, comprendiendo que la derrota era inevitable. Solo entonces, cuando ya quedaban pocos a su lado, decidió alzar el olifante. El gesto tenía un doble significado: pedir ayuda y al mismo tiempo proclamar ante el mundo la tragedia que estaba ocurriendo en Roncesvalles. No era un llamado de rendición, sino un grito de dignidad y de fe. El esfuerzo de tocar el olifante fue descrito en la chanson de Roldán con gran dramatismo. El héroe sopló con tal fuerza que los vasos sanguíneos de su cabeza se rompieron, provocándole hemorragias internas. La sangre le brotó por la boca y los oídos, pero aún así logró emitir un sonido tan potente que resonó en las montañas. Carlomagno, que ya se encontraba lejos, escuchó el llamado, aunque demasiado tarde para salvar a sus hombres. La escena se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la literatura medieval. El retraso en la ayuda hizo que el toque del olifante quedara marcado como símbolo de fatalidad. Roldán había esperado demasiado, y cuando finalmente cedió, el destino ya estaba sellado. Esta tensión entre orgullo y prudencia fue lo que dio a la historia su dimensión trágica. Para la audiencia medieval, la escena representaba una lección moral. Incluso los más grandes héroes debían reconocer sus límites. El sonido del olifante no fue solo un llamado militar, sino una advertencia eterna contra el exceso de orgullo. El eco del olifante, amplificado por las montañas de los Pirineos, se convirtió en un elemento casi mítico. La tradición decía que se escuchó a kilómetros de distancia, estremeciendo a quienes lo oyeron. Carlomagno lo interpretó de inmediato como señal de peligro, pero el tiempo jugó en contra. El emperador se apresuró a regresar, aunque al llegar solo encontró los cuerpos de Roldán y sus compañeros caídos en defensa de la fe cristiana. La distancia física reflejaba también la distancia trágica entre la esperanza y la realidad. El acto de tocar el olifante fue acompañado por los últimos esfuerzos de Roldán en el campo de batalla. Aún con el cuerno en mano, continuaba luchando con Durandal contra los enemigos que lo rodeaban. Su resistencia parecía sobrehumana, como si el paladín cristiano se negara a caer antes de dejar constancia de su sacrificio. La combinación de espada y olifante lo mostraba como guerrero y como mensajero, uniendo la fuerza de las armas con la voz del deber. La muerte de Oliveros poco antes de este momento acentuó el dramatismo. Roldán sabía que su amigo ya no estaba para aconsejarle y que la decisión de tocar el olifante era ahora solo suya.
Esta soledad multiplicaba el peso simbólico del gesto. Era como si el héroe, privado de todo, levantara la voz de los caídos en un último intento de resistir al olvido. El olifante no era solo un cuerno, era la voz de los muertos clamando justicia. El sonido del olifante quedó grabado en la memoria medieval como el eco de la lealtad. No fue un llamado desesperado, sino solemne, un testamento sonoro que aseguraba que el sacrificio no pasaría desapercibido. Carlomagno, al escucharlo, lloró al comprender que su sobrino estaba en peligro. Aunque la ayuda llegó demasiado tarde, el gesto se transformó en puente entre los vivos y los caídos, una conexión que dio sentido a la tragedia. En el poema, el olifante aparece como un objeto cargado de simbolismo casi sagrado. Así como Durandal representaba la fuerza del cristianismo, el cuerno simbolizaba la voz del deber feudal y de la fidelidad a Dios. El hecho de que Roldán lo usara en el último momento reforzaba la enseñanza de que la lealtad debía mantenerse incluso en la derrota. El sonido del cuerno fue interpretado como un acto de fidelidad hacia Carlomagno y hacia Cristo, un último juramento pronunciado con sangre. La decisión tardía de Roldán fue criticada y admirada a la vez. Algunos veían en ella la imprudencia que costó la vida a cientos de francos. Otros la interpretaron como el máximo acto de heroísmo, pues prefirió no pedir ayuda hasta que ya no quedaba esperanza. Esta ambigüedad es lo que convirtió al episodio en una obra maestra de la narrativa épica. El héroe era humano en su orgullo, pero divino en su sacrificio. El soplo final debilitó gravemente a Roldán, dejándolo al borde de la muerte. Su cuerpo no soportó la presión y la hemorragia interna lo debilitó rápidamente. Aún así encontró fuerzas para continuar combatiendo hasta derribar a sus últimos enemigos. Finalmente, exhausto, se retiró del campo de batalla para buscar un lugar donde entregar su vida con dignidad. El olifante quedó a su lado, silencioso, como testigo de su lucha. Carlomagno, al llegar al lugar, encontró el olifante roto junto al cuerpo de Roldán. El emperador comprendió que aquel objeto había sido la voz de su sobrino en el último momento. El dolor de Carlomagno fue inmenso, y en la chanson de Roldán se lo describe llorando por la pérdida. El olifante se convirtió entonces en reliquia, memoria tangible del sacrificio de un paladín cristiano. Su silencio posterior fue tan poderoso como su eco. El último toque del olifante pasó a la tradición europea como símbolo de sacrificio absoluto. Juglares y poetas lo cantaban como el momento culminante de la gesta, donde un hombre entregó todo, incluso su orgullo, en nombre de la lealtad. La escena, repetida una y otra vez, fue el clímax emocional que aseguraba la inmortalidad de Roldán. Ningún otro objeto en la literatura medieval alcanzó tanta fuerza simbólica como ese cuerno de marfil. El episodio del olifante trascendió el ámbito militar y literario. Se convirtió en metáfora de la voz que resuena incluso más allá de la muerte, del deber que se cumple aunque todo esté perdido. Para la mentalidad medieval, Roldán no murió en silencio. Dejó un eco que atravesó montañas, imperios y siglos. Ese eco fue la prueba de que la fidelidad podía sobrevivir al desastre. El último toque del olifante fue, en esencia, la victoria del espíritu sobre la derrota. Así, el olifante de Roldán quedó inscrito en la memoria colectiva como el símbolo de un sacrificio eterno. No solo fue un cuerno de guerra, sino la voz de la lealtad, la fe y la tragedia. Su último toque marcó el fin de una batalla y el nacimiento de una leyenda. La historia de Roldán no puede entenderse sin ese sonido que, aunque tardío, se convirtió en inmortal. El olifante fue el canto final de un héroe cristiano que prefirió morir antes que rendirse, y su eco aún resuena en la tradición de Europa. Capítulo 9. El legado de Roldán en la literatura y la historia. El impacto de Roldán trascendió los hechos de Roncesvalles y se instaló en la memoria colectiva de la Europa medieval. Aunque su existencia histórica es discutida, la literatura lo convirtió en símbolo universal de la lealtad y el sacrificio cristiano. Desde el siglo XI,
Su figura fue difundida en cantares de gesta, donde su muerte se transformó en ejemplo moral. Roldán ya no era un conde de frontera, sino un mártir cuya valentía era celebrada en toda Europa. Su legado se consolidó en la unión entre historia y mito. La chanson de Roldán, compuesta hacia finales del siglo XI, fue la obra que fijó definitivamente su fama. Escrita en lengua romance, esta epopeya no solo narraba la tragedia de Roncesvalles, sino que también enseñaba valores de fidelidad, coraje y obediencia a Dios. Su popularidad fue inmensa, convirtiéndose en una de las piezas literarias más difundidas de la Edad Media. La obra servía de entretenimiento, pero también de educación moral para los caballeros y campesinos que escuchaban su recitación. La difusión de la chanson de Roldán coincidió con el auge de las cruzadas, lo que le dio un significado adicional. Los oyentes medievales veían en Roldán un ejemplo de caballero que entregaba la vida luchando contra los enemigos de la fe. Su sacrificio en Roncesvalles fue reinterpretado como un anticipo de la lucha por la cristiandad en Tierra Santa. Así, la literatura convirtió a Roldán en un modelo para los guerreros cristianos, reforzando el espíritu religioso de la época. En la península ibérica, la figura de Roldán también se expandió con fuerza. En los romances castellanos se le conoció con ese nombre, y sus hazañas fueron adaptadas al contexto hispánico. Su gesta fue recordada en pueblos y montañas, donde aún pervive la tradición oral que evoca su heroísmo. Incluso, se vinculó su memoria a lugares concretos, como la brecha de Roldán en los Pirineos, que la tradición atribuye a un golpe de su espada Durandal. El paisaje mismo se convirtió en testimonio de su leyenda. En Italia, Roldán se transformó en Orlando gracias a la obra de Ariosto, el Orlando Furioso. Allí, el héroe adquirió dimensiones fantásticas, enfrentando gigantes y criaturas mágicas. Aunque el contexto renacentista era muy distinto, la esencia de Roldán como caballero leal permanecía. Su figura sirvió para fusionar el ideal medieval con la imaginación renacentista, demostrando la versatilidad de su legado. De héroe trágico pasó a protagonista de epopeyas caballerescas llenas de magia y aventura. Francia, por su parte, convirtió a Roldán en emblema nacional. Sus gestas fueron cantadas en plazas y cortes, y la chanson de Roldán se transformó en una especie de epopeya fundacional. El héroe simbolizaba el espíritu de resistencia, la fidelidad a la corona y la grandeza de la monarquía cristiana francesa. Durante siglos, su nombre fue invocado como modelo de valor patriótico. Su figura fue utilizada en contextos políticos, demostrando que la literatura no era solo arte, sino también herramienta de construcción identitaria. El eco de Roldán también se extendió a Inglaterra y Alemania, donde versiones adaptadas de la chanson circularon ampliamente. En Inglaterra se le asoció a valores de caballería cristiana. En Alemania inspiró relatos locales y poemas que lo integraban en el imaginario germánico. Esta difusión internacional refleja la universalidad del personaje. Roldán no pertenecía ya a un solo pueblo, sino a toda la cristiandad medieval. Su historia era patrimonio común de Europa. En la historiografía, Roldán aparece mencionado en las crónicas de Eginardo, biógrafo de Carlomagno. Allí se señala que un conde pereció en Roncesvalles, aunque sin los adornos heroicos de la literatura posterior. Esa breve referencia histórica fue el punto de partida de una tradición que creció con los siglos. La distancia entre la historia y la leyenda muestra cómo la memoria colectiva selecciona y transforma los hechos para darles un sentido trascendente. Roldán fue elevado desde un detalle histórico a un mito universal. El simbolismo de Roldán se consolidó en torno a tres valores principales: la lealtad, el sacrificio y la fe. La lealtad hacia Carlomagno lo convirtió en modelo del vasallo ideal. El sacrificio en Roncesvalles lo elevó como mártir. Y su lucha contra los enemigos del imperio lo transformó en defensor de la cristiandad. Estos valores eran esenciales para la sociedad medieval, por lo que su historia servía como ejemplo pedagógico. La literatura lo convirtió en espejo donde caballeros y campesinos podían reconocerse.
La memoria de Roldán también quedó inscrita en el paisaje. En los Pirineos, numerosas formaciones geográficas fueron asociadas a su figura, como la mencionada brecha de Roldán. Estas tradiciones populares dotaban de materialidad a la leyenda, permitiendo que los oyentes imaginaran los lugares donde había combatido. El héroe, así, no solo vivía en los textos, sino también en la naturaleza, reforzando su presencia en la vida cotidiana de las comunidades. Durante la Edad Media, los juglares desempeñaron un papel decisivo en la transmisión de su legado. Viajaban de ciudad en ciudad cantando la historia de Roldán, adaptándola según las necesidades del público. Gracias a ellos, el héroe se convirtió en patrimonio oral de toda Europa. Cada recitación renovaba su memoria, manteniéndola viva en un tiempo donde la escritura era privilegio de pocos. Roldán no pertenecía a los libros, sino a las voces que lo mantenían inmortal. El Renacimiento y la modernidad no borraron su recuerdo. Escritores como Ludovico Ariosto o Torquato Tasso retomaron su figura, adaptándola a nuevos contextos literarios. Incluso en la música, Roldán inspiró obras como la ópera Orlando Furioso de Vivaldi. La capacidad del héroe para trascender épocas y géneros demuestra la fuerza de su mito. Su legado fue capaz de reinventarse sin perder nunca su esencia caballeresca. En el ámbito académico, la chanson de Roldán sigue siendo objeto de estudio como uno de los textos fundacionales de la literatura europea. Los investigadores analizan su lenguaje, su estructura y su función social, reconociendo en ella un reflejo de la mentalidad medieval. Roldán no es solo un personaje literario, sino una ventana al mundo de valores, tensiones y creencias de la Europa del siglo XI. Su legado, por tanto, es también una fuente para comprender la historia cultural de Occidente. Incluso en la actualidad, Roldán sigue presente en el imaginario colectivo. Monumentos, calles y obras literarias recuerdan su nombre en Francia y otros países europeos. Su historia inspira novelas, películas y adaptaciones modernas que reinterpretan su sacrificio en clave contemporánea. La universalidad de los valores que encarna asegura que su memoria no desaparezca. Roldán sigue siendo el símbolo de la fidelidad cristiana que perdura más allá de la derrota. El legado de Roldán en la literatura y en la historia demuestra cómo un hecho concreto, la emboscada de Roncesvalles, se transformó en mito inmortal. A través de los siglos, su figura ha sido adaptada, reinterpretada y celebrada en múltiples formas. De héroe medieval pasó a icono cultural, trascendiendo fronteras y épocas. Su nombre aún resuena como testimonio de que la lealtad, la fe y el sacrificio son valores capaces de sobrevivir al paso del tiempo. Capítulo 10. Curiosidades sobre Roldán. Una de las curiosidades más llamativas sobre Roldán es la transformación de su figura a lo largo de los siglos. El personaje histórico, mencionado brevemente en la biografía de Carlomagno, escrita por Eginardo, pasó de ser un conde fronterizo a convertirse en el protagonista absoluto de la mayor epopeya francesa. Este proceso de engrandecimiento literario refleja cómo la memoria colectiva medieval podía convertir a un individuo en mito. La distancia entre la realidad y la leyenda es uno de los aspectos más fascinantes de su historia. El famoso olifante, asociado a Roldán, también tiene sus propias curiosidades. Según la tradición, se conservaban varios fragmentos de cuernos de marfil que se atribuían al héroe, exhibidos en iglesias y tesoros medievales. Algunos se veneraban casi como reliquias, pese a que no había pruebas de su autenticidad. Esta multiplicación de objetos sagrados muestra cómo la fe cristiana y la devoción popular podían transformar un símbolo literario en patrimonio tangible, venerado por generaciones. La espada Durandal, inseparable de Roldán, también dio origen a numerosas leyendas. En la ciudad de Rocamadour, en 1900, Francia, se decía que la espada estaba incrustada en la roca de un santuario. Los peregrinos podían verla y asociarla directamente con el héroe. Esta tradición convirtió a Rocamadour en un centro de devoción, donde historia, religión y mito se entrelazaban.
La leyenda de Durandal trascendió tanto que llegó a ser casi tan célebre como la del propio Roldán. En los Pirineos, la geografía conserva la memoria del héroe cristiano. La llamada brecha de Roldán, una apertura natural en las montañas, fue atribuida a un golpe de su espada mientras intentaba destruirla para evitar que cayera en manos enemigas. Aunque en realidad se trata de un accidente geológico, la tradición popular lo convirtió en recuerdo físico del paso del paladín. Este fenómeno de ligar paisajes naturales a figuras legendarias se repite en muchas culturas y refuerza la pervivencia de la memoria colectiva. Otra curiosidad es la manera en que el nombre de Roldán se adaptó en distintas lenguas y tradiciones. En Francia fue Roland, en Italia Orlando, en España Roldán y en Alemania se conoció como Roteland. Cada adaptación arrastró cambios en su carácter, acorde con los valores de cada región. En Italia, por ejemplo, Orlando adquirió rasgos fantásticos y románticos, mientras en España se le vinculó especialmente con la lucha contra los musulmanes. Esta multiplicidad de versiones demuestra la universalidad de su figura. El papel de Roldán en la propaganda medieval es igualmente interesante. La chanson de Roldán fue utilizada para inspirar a los guerreros que partían a las cruzadas. Su sacrificio en Roncesvalles era presentado como ejemplo de cómo morir por la fe y por el Señor. De este modo, la literatura se convirtió en un arma política y religiosa. Roldán trascendía la ficción para convertirse en modelo real de conducta caballeresca, utilizado por clérigos y reyes para legitimar campañas bélicas. En el ámbito artístico, Roldán fue representado en esculturas, vitrales y manuscritos iluminados. Una de las más famosas estatuas es la de Bremen, en Alemania, donde Roldán se convirtió en símbolo de libertad y justicia cívica. Este cambio de significado es notable. De héroe militar cristiano pasó a emblema de independencia urbana. Así, su figura fue reinterpretada según las necesidades de cada época, lo que explica por qué sobrevivió con tanta fuerza a lo largo de los siglos. Una curiosidad menos conocida es que Roldán no solo fue héroe en la literatura cristiana. En algunas crónicas árabes también aparece mencionado, aunque desde una perspectiva diferente. Para los cronistas musulmanes, la expedición de Carlomagno en Hispania fue un fracaso, y Roldán no era un mártir, sino un enemigo derrotado. Esta diferencia de miradas muestra cómo los mismos hechos podían generar relatos opuestos según la cultura que los narrara. El proceso judicial de Ganelón, el traidor de la chanson de Roldán, también es una fuente de curiosidades. Aunque se trata de un episodio literario, refleja prácticas jurídicas reales de la Edad Media, como los juicios por combate. La condena de Ganelón sirvió como lección moral en la obra, pero también como representación simbólica del orden feudal y la justicia divina. Esta mezcla de derecho, religión y literatura explica el enorme poder educativo de la epopeya. Roldán también dejó huella en el folclore popular. En aldeas de Francia y España se cantaban romances y coplas que narraban sus gestas. Estos relatos solían simplificar la historia, pero mantenían los elementos esenciales: la valentía, la traición y el sacrificio en nombre de la cristiandad. Gracias a la oralidad, su figura llegó a personas que nunca habrían tenido acceso a los manuscritos. Esta transmisión popular asegura que la memoria de Roldán no perteneció solo a la nobleza, sino también al pueblo común. En el Renacimiento, Roldán fue reinterpretado con un tono diferente. Autores como Ariosto lo convirtieron en Orlando, protagonista de historias de amor, magia y locura. Esta transformación humanizó al héroe, presentándolo como un caballero capaz de sufrir por pasiones humanas. Aunque alejado del Roldán épico y trágico, este Orlando renacentista garantizó que el héroe siguiera vivo en la literatura, adaptado a las sensibilidades de una nueva época. El mito de Roldán también influyó en la música. Varias óperas, como las de Lully y Händel, retomaron su historia. En 1900, el héroe fue cantado en escenarios cortesanos, mostrando que su atractivo trascendía los poemas medievales. La fuerza dramática de su sacrificio y la carga simbólica de su historia
resultaban irresistibles para compositores que buscaban temas grandiosos y conmovedores. Roldán, convertido en Orlando, resonó en teatros y palacios de toda Europa. En la modernidad, Roldán fue recuperado como símbolo cultural. Durante el nacionalismo romántico del siglo XIX, su figura fue exaltada como ejemplo de valores patrios. Escritores e historiadores lo presentaron como héroe fundacional, integrándolo en la narrativa de la identidad nacional. Este uso político demuestra cómo el mito podía reinventarse según las necesidades del momento, asegurando su permanencia en el imaginario colectivo. Otra curiosidad es la forma en que Roldán aparece en la literatura contemporánea. Autores modernos lo han utilizado en novelas históricas, fantasía e incluso ciencia ficción, donde su figura sirve como arquetipo del héroe trágico cristiano. Su historia, reinterpretada en contextos lejanos, muestra que el mito conserva una fuerza universal. Roldán se convirtió en modelo intemporal de valor y sacrificio, capaz de adaptarse a los géneros más diversos sin perder su esencia. Finalmente, la mayor curiosidad sobre Roldán es su capacidad para permanecer vivo a través de los siglos, pese a la fragilidad de su existencia histórica. De un conde mencionado en una crónica breve, pasó a ser el protagonista de epopeyas, leyendas, obras de teatro, óperas y novelas. Su mito fue capaz de atravesar religiones, culturas y épocas, siempre ofreciendo nuevas lecturas. Roldán no solo es un héroe del pasado, sino una figura que sigue inspirando, recordándonos cómo la memoria y la fe pueden transformar a los hombres en leyendas. Hombres en leyendas, 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 hombres en leyendas.